Bueno, como ya sabéis que siempre vamos con los tiempos justos en el Celsius, mientras nos vamos sentando todos tranquilamente, vamos a ir avanzando para sacar un poco todo el mayor rendimiento posible a esta presentación. Ayer estuvimos hablando de una parte del trabajo en los videojuegos de Hal Barwood. Volveremos a hacerlo. Mañana tendremos ocasiones por la noche en el cine en la calle de ver encuentros en la tercera fase, y mañana por la noche, en la noche del culto de Jesús Palacios, podremos ver por las películas que escribió Dragon Slayer, el dragón del lago del fuego. Y bueno, ahora vamos a centrarnos concretamente en el trabajo en la industria del cine como guionista y director de Hal. Lo primero que quería decir, él es muy tímido, va a decir que no es para tanto, va a decir que bueno, que ya veis, pero en realidad hay personas que su importancia por cercanía, por proximidad a puntos calientes, por así decirlo, han afectado mucho más de lo que podemos esperar a lo que es la industria del cine y a la cultura popular que hemos imaginado. Yo siempre pongo dos o tres ejemplos de estos, ¿no? Uno es Alejandro Jodorowsky, consiguió no hacer la película de Dune, pero consiguió que un montón de directores conocieran a H.R. Giger y otros autores importantes franceses de la ilustración. Y entonces un montón de las películas que hemos visto tienen la imaginería, tienen la estética, tienen la apariencia que nosotros conocemos gracias a esa película que nunca se hizo. Entonces, bueno, eso que hay que reconocerle. Y con el caso de Hal, es el segundo que pongo muchas veces como ejemplo, porque por gente que presentó a gente, por consejos que dio en películas, incluso por los guiones que escribió directamente, muchas grandes obras que son conocidísimas por todos y ahora iremos hablando, también tienen el aspecto que tienen. Entonces, bueno, pues estamos encantadísimos de tener este año en el Celsius a Hal, y como veis lo estamos explotando como es debido. Pero quiero saber cómo empezó su carrera en el mundo del cine, y yo hay un corto que es lo primero que hizo, la gran ciudad amurallada de Shan, de Great Colored City of Shan, que fue el primer corto que hizo, pero no sé exactamente cómo es, por qué llegó a hacerlo, por qué decidió voy a hacer un corto, voy a guionizarlo, voy a producirlo, voy a dirigirlo. Cuéntanos un poco por qué y cuéntanos un poco qué era ese cortometraje. Hola. I'm sorry to tell you that beyond unos dos tres and uno más, I have no Spanish whatsoever. So I'm going to rely on Diego. I guess the question is, how did I start out? I grew up in a small town, a university town in the northeast corner of Estados Unidos, and my father ran the movie theater in that town. So as a child, I was exposed to an awful lot of movies, and some of them had a big effect on me. Of course, the classic Citizen Kane, which I happened to see when I was about 8 years old, and I was just astonished at this weird thing that happened in front of me. A couple other ones, a Western movie called Red River, just an absolutely wonderful movie that I was very taken by. Another one, even more important, was The Thing from Another World, which scared me stiff, and I just loved it. So that was kind of an inspiration for me to get interested in movies, and I eventually followed that idea. Went to university. I discovered that at university I found out that there are places in the United States which taught you how to make movies. And here I was in a tiny little part of the United States, and this is an opportunity to find myself in California, which I always wanted to do. So I went out, married my sweetheart, and moved to California, and studied film at the University of Southern California. My first movie was, I'm kind of an art guy, I went to art school, among other things, and so my first movie was an animated movie
called A Child's Introduction to the Cosmos. And it's a crazy story about how you might view how things operate the universe if you're just a kid. And it was very popular movie then, and I still look at it now and then. I have a digital version. Because back then it was all chemistry. Anyway, Uno, dos, tres y una más. Es todo lo que os puedo decir en castellano, así que me temo que vamos a necesitar interpretación. El caso es que yo nací en una ciudad muy pequeña, una ciudad universitaria del noreste de Estados Unidos, y en esa ciudad mi padre era el encargado y propietario del cine local, así que yo veía un montón de películas de niño. Recuerdo haber visto con 8 años Ciudadano Kane, que fue una película que me marcó muchísimo. También me impresionó mucho Río Rojo, que es una del oeste que realmente es fantástica. Y la que me aterró y me dejó absolutamente paralizado de miedo, y por eso me encantó, fue una película que se titula El enigma de otro mundo. Realmente todo eso sirvió para que tuviera yo la voluntad y las ganas de dedicarme al mundo del cine. Lo que pasa es que una vez tuve claro que quería estudiar cine, lo que no quería era quedarme en mi ciudad. Y hay varias universidades en Estados Unidos en las que puedes aprender, pues eso, dirección y cine en general. Y decidí que lo mejor que podía hacer era mudarme del noreste de Estados Unidos a California para estudiar cine en California del Sur. Así que en la Universidad de California del Sur. Así que me casé con la que era mi novia y nos mudamos a Los Ángeles. Yo además tenía ya algo de formación y de estudios en Bellas Artes, y mi primera película fue un corto de animación que se llamaba La introducción de un niño a los secretos del cosmos, más o menos viene siendo la traducción. Y ahí básicamente lo que narraba era cómo vería el funcionamiento del universo un niño. Y fue un corto que se hizo bastante popular en su momento, me dio bastante popularidad, y que todavía veo de vez en cuando, porque tengo una versión digital en casa, aunque claro, cuando lo rodé digital nada, que era todo en celuloide y con productos químicos. Sí, bueno, comentaste que era un corto de animación, y precisamente como animador fue tu trabajo en THX, la película de culto de George Lucas. ¿Cómo os pusisteis en contacto y cómo fue tu trabajo con eso? I should say that University of Southern California. Sorry. At film school, I met George Lucas, and we've been friends for half a century. Eventually, his student film, THX 1138, became a feature film. And I had a very, very minor role in working on that movie. In those days, it was before there were computers that anybody could use, and we needed to have some computer graphics on screen. And so I fashioned those graphics, a very tiny part of the movie, by just using animation techniques, high contrast photos being lit from below on an animation frame. It made it look like the early days of computing, where you had kind of a green screen with lime green, little lines all over it. And that's that, and a shot of my hand shifting the gears in a car. That's my total work on that film. La verdad es que conocí a George Lucas porque los dos estudiábamos cine en la Universidad del Sur de California, y hemos sido amigos desde que nos conocimos en la uni, y llevamos casi 50 años de amistad. El corto de graduación, el corto que hizo Lucas al acabar la carrera, se titulaba THX 1138, y ese se convirtió luego en una película. Ese corto se convirtió luego en la primera película de Lucas, y yo ahí desempeño un papel muy pequeñito realmente. Tened en cuenta que estamos hablando de una película que se rodó antes de que hubiera ordenadores a disposición de todo el mundo, antes de que los ordenadores estuvieran al alcance del público en general. Y la peli de Lucas había que mostrar imágenes como si se hubieran hecho con un ordenador, así que de eso me encargué yo. Utilizando técnicas de animación, creé imágenes que parecían la pantalla de un ordenador. Básicamente usé fotos en alto contraste, las iluminé desde abajo, y usando varias técnicas pues recreé la imagen de la pantalla de un ordenador, que en aquella época era una pantalla verde que estaba llena de líneas y un montón de cosas. Pues eso es lo que hice. Eso, y hay un momento de la peli en la que se ve una mano que cambia de marchas en una palanca de cambios. Bueno, pues esas fueron mis dos aportaciones, porque esa era mi mano.
por aquel entonces, en ese momento de efervescencia creativa, pues van saliendo proyectos, otros no, uno quiere hacer cosas que finalmente no salen, y en ese momento una de ellas creo que fue que intentaste dirigir una película que se llamaba Star Dancing, que creo que no llegó a hacerse. Cuéntanos un poquito cómo hubiera sido, y creo que ahí fue cuando entraste en contacto con Ralph McQuarrie, que iba a hacer los conceptos de la película, esta que luego nunca salió. Yes, after film school, I met all my sort of adult movie friends going to school. It's a great place to make pals. We're all trying to get into the biz. Anyway, one of them, a fellow named Matthew Robinson, and I spent 15 years writing scripts together as a result of our friendship from film school. And one of the movies we tried to get going, it was called various things. I think of it as Home Free. It was also called Star Dancing, I think, for a while. And it's one of those problems in the world of Hollywood. It's very cheap to pay a couple of kids to write a screenplay, but it's another matter to mount a large science fiction production. And we could never quite get it to go. The other thing that happens in Hollywood is screenplays are a little bit like vampires. You know, the daylight comes and they're down in their coffin, and then the night comes and they hop out again and will run around for a while, and then they get back in their coffin, and that's what happened to that script. But it had an interesting result, because two things happened. One, we needed to impress the studio with what the visuals might be like. And I had previously worked in industrial films when I was still an animator. And I worked at this little company that was doing a series of industrial films. Nowadays it would be websites. For the Boeing company. They were trying to promote the supersonic transport, which never actually got made either. And during that period of time, there were some illustrators at Boeing who were these fantastic illustrators doing pictures of these imaginary airplanes. One of them was a guy named Ralph McQuarrie. And he came down to Los Angeles and helped us do the graphics for some of these little films. And I got to know him rather well when I worked with him. And we hired him to do paintings for us in order to promote Home Free. And when the first painting was done, Ralph was a little bit nervous about it. He called us up and said, look, you should come over before I did the other ones we've contracted for, and take a look and see if this is what you want. And it just happened that George Lucas was in town at that time, so he said, I'm going to go with you. So, okay, we all went over there, and we showed him the first painting. And George said, oh, okay, well, you know, I'm going to make a science fiction movie pretty soon. I'm going to remember you. And that's how Ralph McQuarrie became the primary designer for the visuals of Star Wars. Anyway, in addition to that, Home Free also did something else for us. While we were trying to get it going, Matthew and I were just writers. Larry Tucker was the producer of this thing, and we were kind of at Universal. And we were trying to find a director. And there was this young TV director named Steven Spielberg. And we met him, and he got very excited about it. And we almost got it going with Steve. That movie didn't get going, but of course we became friends with Steve. And eventually, Steven was also going to make a science fiction film, Close Encounters. He had several different people write scripts. They were all sort of very grim thrillers, very hard-edged, very cold, arid. And he didn't like that. So he wrote a script, which was quite different. And Matthew and I wrote Steven Spielberg's first feature film called The Sugar Land Express. And so we were pals, and when he did his script, he came to us and said, what do you think, guys? And we said, well, it's really good, but it needs some help. And as a result of that, we wound up doing a lot of work on Close Encounters. En la universidad, una de las cosas buenas que ocurren es que conoces a amigos que luego te acompañan de por vida y gente con la que trabajas. Y uno de estos coleguillas que hice en la universidad se llamaba Matthew Robbins y estuvimos escribiendo guiones juntos durante 15 años para la industria del cine. Uno de los proyectos que quisimos levantar entre los dos tuvo distintos títulos. Efectivamente, uno de ellos fue Star Dances, pero para mí siempre será Home Free. Y era una historia de ciencia ficción que no llegó a salir nunca adelante. El problema que tenemos muchas veces en Hollywood es que los guiones son como vampiros.
Llega la luz del día, se meten en su ataúd, se cierran ahí, no se mueven y están totalmente muertos y parados. Y de repente, por las buenas, cae el sol, se abre la tapa del ataúd y salen y se ponen a corretear y a revolotear por ahí, pero no llegan a ninguna parte. Hasta que vuelve a salir el sol, se cierra la tapa y vuelven a quedarse paralizados. Pues lo mismo le ocurre a muchos guiones en Hollywood. Y mientras íbamos tratando de hacer que esta película fuera una realidad, sucedieron dos cosas. Para ganarnos la vida, tanto Matthew como yo hacíamos pequeños cortos o publicidad, películas industriales, películas de promoción de distintas compañías, que eran películas de animación. Sería básicamente hoy como hacer publicidad para internet, más o menos. Lo que pasa es que Internet lógicamente no existía en aquella época, y hubo incluso un proyecto para hacer algo con los supersónicos, pero tampoco salió hacia adelante. Y el caso es que mientras íbamos haciendo este tipo de películas de animación para distintas compañías, necesitábamos ilustradores. Y uno de los ilustradores a los que conocimos fue Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie trabajaba para Boeing, hacía ilustraciones para ellos, y le pedimos que hiciera los gráficos para algunos de estos cortos promocionales que se estaban mencionando. Y cuando quisimos tirar adelante con el proyecto de Home Free, le pedimos a Ralph McQuarrie que hiciera varias ilustraciones para tratar de vender la película a los estudios. Lo que pasa es que McQuarrie era bastante novato en aquella época todavía, y nos dijo que bueno, que no se veía muy seguro, que estaba un poco nervioso y que igual era buena idea que fuéramos Matthew y yo a ver la primera de esas ilustraciones, a ver si nos gustaba, para que él luego se encargara de hacer las siguientes que le habíamos encargado. Coincidió que cuando nos llamó estaba George Lucas con nosotros y nos dijo: oye, bueno, pues mira, me apunto y vamos a ver al tipo este. A nosotros nos encantó la ilustración y Lucas se quedó mirándola y dijo: mira, ¿sabes una cosa? Estoy a punto de rodar una peli de ciencia ficción y voy a necesitar a alguien que me haga las ilustraciones. Me quedo con tu nombre, me voy a acordar de ti. Y así es como se conocieron George Lucas y Ralph McQuarrie, y así es como Ralph McQuarrie acabó siendo al final el principal diseñador y responsable del aspecto visual del universo de Star Wars. Además, por otra parte, Matthew Robbins y yo queríamos no solo poner en marcha Home Free nosotros como guionistas, sino que teníamos hasta un productor, que era Larry Tucker, que era el productor que conocía a su vez a varios directores de telefilms. Y uno de esos directores de telefilm que nos presentaron era Miguel, y se convirtió en amiguete nuestro, era un tipo que se llama Steven Spielberg. Estuvimos tratando de convencerle de que fuera él el director de Home Free y casi lo conseguimos. Pero mientras estábamos tratando de levantar el proyecto, Steven nos iba contando de lo que nos hablaba de lo que tenía entre manos. Y una de las cosas que tenía entre manos era precisamente encuentros en la tercera fase. Estaba trabajando en ese proyecto y tenía un montón de guionistas trabajando muy duro para conseguirlo, pero a él no le gustaba el resultado, porque los guiones que le presentaban eran demasiado duros, demasiado oscuros, demasiado fríos, y no le acababa de convencer. Así que nos pidió a Matthew y a mí que le echáramos una mano y que le ayudáramos a reescribir el guión, que él mismo ya había empezado a reescribir también. Y como nos conocíamos desde hacía tiempo y además ya le habíamos echado una mano en su primera peli, en su primer largo para el cine, que fue Loca Evasión, pues estábamos realmente contentos de trabajar juntos. Pues antes de hablar ya un poco de la aportación de este encuentro, me gustaría que nos detuviéramos un poco más en Loca Evasión, porque bueno, fue esa primera colaboración que hice escribiendo el guión previo de Spielberg, pero fue una película que tuvo un recorrido bastante interesante. Los que no la hayáis visto, está protagonizada por Goldie Hawn y cuenta la historia de esta mujer que quiere reunir a su familia y se le ocurre que entonces, como su marido está perseguido por la policía, pues liberarlo, sacarlo de la cárcel, secuestrar a su hijo y volver a ser una familia feliz, ¿no? Está basada además en un caso real. Pero la película fue también, incluso ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cine de Cannes en el 74. Con lo cual no hay mucha gente, tantos como el Festival de Cannes, que hayan ganado este premio. Me gustaría que nos contara un poquito cómo recuerda esta experiencia de venir a Europa para coger el premio. ¿Cómo fue la acogida de esta película? Sugar Land Express is an interesting experience to go through. Stephen came to us with a newspaper clipping from the events that actually happened. As the real events unfolded, a story of a criminal who escaped from jail when he had about 6 weeks left on his sentence to try to get back to his family. And we learned about this, and
enthusiastically and determinedly Hollywoodized it all because the real events were so grim and awful that no one would ever want to be involved with them. It's just scary and horrible, and humans at their worst. So we turned it into a much more adventurous story. A woman who's being declared an unfit mother because she has no husband. This is in the state of Texas in the 70s. And so she has a small child, and she wants to get her husband back so that she can collect the child again. And it's a tragedy. The thing to think about is that in order to get movies made in Hollywood, you not only have to have a wonderful screenplay, which we did, but you also have to have some means of convincing studios that the money they're going to put into a film will be repaid at the box office. That means you have to cast importantly. And that meant we had to find an actress or an actor who could fulfill this major role. We wound up with Goldie Hawn. Now, Goldie Hawn is a terrific actress. She's a wonderful presence on screen. But she is known in America, anyway, for her comedies. And as a result of that, it put a strain on the tone of the film that was irreconcilable, ultimately. People went to that movie expecting a Goldie Hawn comedy, and they wound up seeing a guy get killed at the end. And all I can say is that if I were doing it all over again, I would not get that guy killed. Anyway, but it was a wonderful thing to see. That was the 8th screenplay that Matthew and I wrote together, and it was the first one that got made, so it was a wonderful experience to suddenly see our dialogue and our action appear up on screen, under the wonderful direction of Steven Spielberg. Lo que va siendo realmente es una experiencia bastante interesante. Steven se puso un día en contacto con nosotros y nos dijo: mirad esto, y nos trajo un recorte de un artículo en el periódico en el que se contaba la historia real, los acontecimientos reales en que se inspiró luego nuestro guión. Era la historia de un delincuente que se escapaba de su celda en la cárcel porque solo le quedaban 6 semanas para acabar de cumplir su condena y que quería reunirse de nuevo con su familia. Sabíamos que teníamos que esforzarnos muchísimo por darle un toque Hollywood a la historia, porque los acontecimientos reales son muchísimo más oscuros, son mucho más aterradores y son realmente muy duros. Es la humanidad mostrando su peor cara, en realidad, lo que ocurrió en los acontecimientos reales. Así que nosotros nos esforzamos, como digo, de manera denodada, para contar una historia de aventuras, para contar algo que fuera un poco distinto. Y decidimos que lo que podíamos hacer era contar la historia de una madre que trata de recuperar a su hijo. Ella ha perdido la patria potestad porque es madre soltera, porque su marido está en la cárcel, y estamos hablando de Texas en los años 70. Le retiran la custodia de su hija y quiere tratar de reunir a su familia, y no se le ocurre mejor manera de hacerlo que sacando a su marido de la cárcel para que puedan volver a estar juntos y para volver a tener a todos, pues eso, creando una unidad familiar. Y la película es realmente una tragedia, en realidad. En Hollywood no solo hace falta tener un guión excelente, y nosotros lo teníamos, sino que además necesitas que haya una estrella que le dé empaque al proyecto, una estrella que te sirva para venderlo bien y para garantizarle al estudio que van a recuperar en taquilla el dinero que inviertan en el rodaje de la película. Y el nombre que conseguimos en el reparto fue el de Goldie Hawn. Lo que pasa es que Goldie Hawn marcó con su sola presencia ya lo que iba a ser el tono de la película. Goldie Hawn era, sobre todo en aquella época, conocida especialmente por sus comedias, por hacer siempre papeles cómicos. Y la gente, cuando iba al cine, esperaba encontrarse con una comedia de Goldie Hawn, no con una tragedia, como era el caso. Eso nos creó alguna que otra dificultad. Hoy en día me planteo que si tuviera que reescribir el guión, en lugar de hacer que al final pues uno de los personajes muera, dejaría que ese personaje siguiera vivo. Pero eso es lo único que cambiaría. Y lo que fue absolutamente fantástico de esa experiencia es que era el 8º guión que Matthew y yo escribíamos juntos, pero fue el primero que llegó a la gran pantalla. Y no os imagináis lo que se siente al ver tus diálogos en una gran pantalla y encima en una peli tan bien dirigida por Steven Spielberg. Ya sabíamos que en 40 minutos no nos iba a dar tiempo a hacer un recorrido a toda su obra, así que nos vamos a saltar algunas películas
muy bien conocidas y muy reconocidas, como la de MacArthur, que fue una película con Gregory Peck que cuenta pues, la historia de este general, o otra peli un poco más desconocida aquí, como Se vive con un equipo de estrellas, que era la historia de un equipo de béisbol protagonizado por Richard Pryor, por James Earl Jones y otros cuantos actores de color, que sintiéndose esclavizados por el presidente del equipo, deciden hacer una especie de equipo itinerante y ir encontrando rivales con los que enfrentarse, y la verdad que es una película también muy interesante y muy divertida, y además son menos Celsius, pero sí que nos vamos a dar ya el salto un poco en cuanto a la tercera fase, aprovechando que la ha mencionado de nuevo con Spielberg, donde ahí ya no haces una reescritura, sino tienes que hacer una reescritura, y me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue esto. Al final igual que ayer nos comentabas que, por ejemplo, en algunos cómics de Indiana Jones y en algunos otros trabajos sale tu nombre, aunque no hiciste mucho, aquí viviste la experiencia contraria. Tus aportaciones han sido muy importantes, pero supongo que por razones contractuales no sales acreditado en los créditos, aunque sí que tienes un cameo en la película. Close Encounters. Well, I've already explained that Matthew and I were friendly with Stephen, and we had made a movie with him and gotten to know him. As I described, I think previously, the early versions of Close Encounters, which were other authors, were very grim and arid exercises. Steve rejected them. Wrote a script on his own, not something he does very often. It was pretty good, and it was very humane, but it needed help, and he knew it needed help. He contacted us and said, listen, take a look, see what you think. And about 2 or 3 months before production really started, we went down and spent a couple of weeks living with him in his house in Los Angeles. By that time, Matthew and I had moved to this further up the north in California. So we went down and we just day and night. It's not really a rewrite. We just added some elements to the screenplay. And I'll give you a couple of examples. First of all, Steve was looking for a totemic representation of the magic moment when human beings first encounter another civilization. He wanted something that was itself sort of spooky. And it happened that on my way from the little northeast corner of the United States where I grew up to California, my wife and I went through the state of Wyoming where Devil's Tower is located. And I showed pictures of that to Stephen, and that's why Devil's Tower is the center of the last act of that movie. So that was the first thing that we did. The other thing we did that's, I think, to think about is once we had Devil's Tower, we could write a bunch of scenes with Rick Dreyfuss as Roy Neary, obsessed with trying to construct this image in his mind, making these sculptures of Devil's Tower. So that became a kind of thematic idea. It also helped at the end when we could stage a chase, where the principals of the movie are running up this rocky scree to try to escape the army which is trying to gas them to unconsciousness. Well, anyway, in addition to that, which had a huge effect on how the movie unfolded, the other problem was that Stephen was going to have this meeting at the end with the aliens coming down in this glorious spaceship, and this way they're communicating with light and music. And he thought that was going to do the job, but Matthew and I did not agree. We thought that the spectacle and the beauty was going to only take you so far, and needed emotional depth. So we invented the character of Little Barry, the kid who gets abducted at the beginning, kind of a traditional thing that aliens do, and then gets delivered to his mother's arms in the last act of the movie. So that whole human phase of the film, and his various meetings with that woman, and how they get together and together go from wherever they were, in Ohio, I guess, to Wyoming. That all flowed from that notion. And that's really our contribution to the film. But as a reward for our help, Stephen put us in the film. Matthew and I are members of the lost Flight 19 team that come back off the spaceship at the end.
Encuentros en la tercera fase. Bueno, como os he dicho, Matthew y yo conocíamos a Steven, nos llevábamos bien con él, habíamos hecho ya una película juntos y teníamos una buena relación. El caso es que Steven estaba leyendo las historias que le habían dado, porque eran guiones muy áridos, muy oscuros y no le gustaba lo que le estaban haciendo llegar, así que decidió hacer un guión en solitario, que es algo que normalmente Steven Spielberg no suele hacer, pero se dio cuenta que necesitaba ayuda, lo vio desde el principio. Y unos 2 o 3 meses antes de empezar la producción se puso en contacto con nosotros y nos pidió no que reescribiéramos, ni mucho menos el guión en aquel momento, sino que le añadiéramos lo que le pudiera faltar, que le permitiéramos acabar de cuadrar algunos elementos que no tenía muy claros. Él sabía que quería incluir una referencia a algún elemento totémico, por ejemplo, pero no encontraba alguno que le resultara válido e interesante, algún tipo de civilización que le pudiera, algún tipo de imagen, perdón, que le pudiera servir para desarrollar esta idea. Quería algo que fuera aterrador. Y resulta que en el viaje del que os hablaba antes, del rinconcito del noreste de Estados Unidos a California, lo hicimos en coche, mi mujer y yo. Y pasamos por el estado de Wyoming, que es donde está la montaña que se llama la Torre del Diablo. Así que le enseñé las fotos de ese viaje a Steven le encantó y dijo: esto tiene un aspecto totémico como de otra civilización que yo necesito, vamos a rodar ahí. Por eso el último acto de la película se desarrolla en la zona de la Torre del Diablo. Hay otra cuestión más, y es que a partir de que se encontró ese lugar como localización, eso le permitió que el personaje que interpreta Richard Dreyfuss se pudiera obsesionar con algo y tratara de recrear esa imagen de distintas maneras en su casa al principio, y eso ayudó a darle una cohesión temática a la película, de tener esa imagen como para poder ir reflejando la obsesión del personaje de Dreyfuss. También, siendo una zona muy rocosa, sirvió para el rodaje a la hora de poder hacer que sea por allí por donde escapan los protagonistas, cuando el ejército los persigue y está tratando de gasearlos. Y eso es en gran medida lo que hicimos como aportación a la película. Eso, y además añadir un elemento más, y es que Steven estaba convencido de que al final de la película, cuando hay contacto entre los alienígenas y los humanos, pues bastaría con que hubiera la nave alienígena tan chula y los efectos de luz y sonido para comunicarse y demás. Pero tanto Matthew como yo estábamos convencidos de que eso solo no llegaba, de que lo que es el espectáculo de luz y color y sonido solo llegaba hasta un punto, que había que darle una carga emocional de algún tipo. Por eso nos inventamos el personaje del niño, de Barney. El personaje al que al principio los alienígenas secuestran y que al final devuelven a los brazos de su madre para tratar de darle un poquito de emoción. Eso permitió también que hubiera luego una conexión entre el personaje de Dreyfuss y el personaje de la madre, que hicieran más o menos juntos, que se encuentren, que hagan juntos más o menos el viaje de Ohio a Wyoming, y así se fue estructurando un poco la película. Eso es lo que hicimos como aportación al guión de Encuentros de la tercera fase, y como agradecimiento por la ayuda, Steven hizo que tanto Matthew como yo formáramos parte de la tripulación del vuelo 19, el vuelo que había desaparecido y que sale del interior de la nave, o sea, la tripulación que sale al final de la película del interior de la nave alienígena. Como hemos empezado un poquitito tarde, vamos a extender con 2 preguntas, las 2 últimas preguntas. No vamos a hablar de, ¿cómo se llama? Correrías de verano, que es como se llama en España la película de Corbett Summers, porque no encaja mucho en el Census y porque, como digo, solo tenemos tiempo para 2 preguntas. Pero sí que vamos a hablar de la película, como os dije antes y ayer, que vais a poder ver mañana dentro de la noche de Cultura de los Palacios, que es Dragon Slayer, que es el dragón del Lago de Fuego, que es una película a la que yo siempre tuve especial cariño, que creo que soporta un menos paso del tiempo, que tiene mucho encanto y que yo creo que también es una de las que estás particularmente contento, que además aquí también volviste a trabajar con Matthew, que además la dirigía. Cuéntanos un poquito brevemente de esta experiencia con esta película. Matthew and I both wanted eventually to stop just being screenwriters and go make movies ourselves. Any of you who've ever done a lot of work that eventually gets translated through other minds and hands will know our feelings. Suddenly things aren't coming out right anymore. And so we wanted to take over. And the first movie we did together was called Stingray when we made it, and eventually titled in the theaters Corvette Summer. It starred Mark Hamill from Star Wars and Andy Potts. And we went from there to do another kind of movie. We wanted to try to break into the world of
bigger budgets and bigger hits. And so we made this commercial flop called Dragon Slayer. And it's about an Iron Age wizard, his apprentice, and a kingdom that's afflicted by a dragon that eats people now and then. In order to appease the dragon, the king of the local kingdom has a lottery every year and sacrifices a young woman to the dragon, and that keeps the peace. But of course, it's a corrupt situation. And the story is about how that corruption is eradicated. And it was a tiring experience to go through to make a movie about the Iron Age in modern day London. So, anyway. A Macio y a mí siempre nos ha interesado contar historias que sean de carácter humano, nos da un poco igual el género, queríamos contar historias que puedan llegar y conectar con la humanidad. Correrías de verano fue uno de esos primeros esfuerzos que hicimos, en ella están en el reparto, bueno, pues Mark Hamill, por ejemplo, que luego alcanzaría la fama con Star Wars, y Annie Potts, y lo cierto es que hicimos primero esa película, pero luego queríamos entrar en otro tipo de películas. Queríamos películas con mucho más presupuesto, que se pudieran convertir en taquillazos y que tuvieran un verdadero éxito. Y lo que logramos fue crear un fracaso comercial de 3 pares de narices, darnos un gran batacazo que lleva por título El dragón del lago del fuego. En él básicamente se cuenta la historia del aprendiz de un mago en la edad de hierro, que vive en un reino asolado por un dragón que de vez en cuando se va comiendo a algunos de los súbditos de ese reino, a algunos de los ciudadanos. Y ese dragón, pues el rey lo apacigua dándole para que se coma cada año a una joven que en teoría se elige por sorteo. El tema, en realidad, de la película es que esa situación es una situación corrupta y de lo que se trata es de ver cómo se puede eliminar esa corrupción. Fue una experiencia absolutamente agotadora lo de tratar de recrear esa época histórica en el Londres actual. Y ahora, perdón, la última pregunta, porque ahora sí que vamos más de tiempo, es que no quería dejar de mencionar la película Señal de Alarma, Warning Sign, que fue la que dirigiste, una película de ciencia ficción, terror. ¿Cómo fue la experiencia de dirigir esto? ¿Qué nos puedes decir, lamentablemente, de una forma breve, sobre esta experiencia de ponerte también del otro lado de la cámara, también de dirigir? Like Matthew, I also wanted to try my hand at directing. I went to film school, made a lot of little movies, and so I sort of knew what to do. And I cooked up this script about what appeared to be an agricultural research center, which was actually doing germ warfare research. This is based on my imagination, but it also vibrated with the Cold War that was going on at the time, and which involved a lot of real germ warfare research in the United States and in Russia and other countries. It was a very scary proposition that the whole world might just be laid low by some disease that got out of hand, war or not. And so it's a story about how an accident in a lab traps 85 people, and the story is about the woman who pressed the button that closed all the doors and kept them in there. Her husband is the sheriff of the local county. He's outside and knows nothing about what's really going on in there, and it wants to get her out and the other 85 people out. So it's a human story with dire tension, but it's also a story about the science fiction side of it. The research that they're doing is for a disease that not only kills people but makes them mad before they die. And that's how the whole movie drops from science fiction into horror, because it's basically the people inside are attacked by each other. Anyway, it was a lot of fun to do it. It was a clever production. It was under tremendous strain because we didn't have very many days to get the thing done. And so often I found myself having to dream up a way to get the entire scene into one shot with one take. It had to work the first time, and man, that's tough. So anyway, but that was the last time I was involved with film. I wrote a couple of screenplays later, but I then moved very quickly into the world of video games, which is another passion of mine.
Bueno, pues igual que Matthew lo había intentado, yo también quería probar a dirigir una película. Lo cierto es que como había hecho varios cortos, había estudiado cine y demás, sabía lo que me tenía entre manos. Tenía varios guiones y el que quería hacer era el de una historia de lo que parecía ser un centro de investigación de productos agrícolas, que en realidad es un laboratorio en el que se está experimentando con gérmenes para llevar a cabo una guerra química. La historia se basa en lo que tenía yo en mi imaginación y también en acontecimientos reales de la Guerra Fría, porque había centros de investigación con gérmenes tanto en la antigua Unión Soviética como en Estados Unidos. Y yo me preguntaba qué es lo que ocurriría si en alguno de esos centros escapara alguno de esos gérmenes y se provocara una epidemia sin control, que ya nos daría igual que hubiera o no hubiera guerra. El caso es que en la historia que se cuenta en Señal de Alarma, la acción transcurre en un laboratorio en el que hay 85 personas encerradas allí y las encierra una mujer que es la que pulsa el botón para que se cierren las puertas. Resulta que esta mujer está casada con un sheriff, que es el sheriff del pueblo cercano a donde está el laboratorio, que no tiene ni idea de lo que está ocurriendo y que lo único que quiere es sacar a su mujer de allí dentro. Se trata de una película en la que, como digo, tratamos de contar una historia que resulte lo más humana posible y que tenga un elemento de tensión. Y el elemento de ciencia ficción está en que esos gérmenes hacen que las personas no solo mueran, sino que antes de morir enloquezcan y se empiecen a atacar unos a otros. Y de ahí es de donde pasamos de la ciencia ficción al terror, donde hay ese tipo de ataques. Me lo pasé realmente genial haciéndolo. Fue un proceso de producción muy duro, que estuvimos muchísimos días trabajando e incluso yo llegaba a soñar con cómo resolver los problemas con que nos encontrábamos, porque teníamos tan poco tiempo para el rodaje que muchas veces tuve que recortar las escenas, agrupar varias en una, y encima esa única escena tenía que salir bien en la primera toma. Es la última vez que trabajé para el mundo del cine, aunque escribí un par de guiones más, pero ya no volví a ver ninguno en la pantalla, y de ahí di el salto al mundo de los videojuegos, que es otra de mis grandes pasiones. Por suerte seguiremos teniendo a Harvard con nosotros en un par de actividades, poder ver sus películas. Ya sabéis la persona detrás de estas obras de la que hemos disfrutado tanto, porque los diseños de Star Wars son como son, porque vuestras terceras fases como es. Nosotros le queremos mucho y ya sabéis, un lujazo, Harvard.